Buenos días. Me da gusto estar con ustedes, me da gusto ver que separan el día del Señor de hacer cualquier otra cosa. Venimos a estudiar juntos, venimos a servirnos unos a otros. Hay algunos que se fueron de vacaciones, menos espirituales que nosotros, ¿verdad? Pensaron en las cosas de la carne. Que Dios los bendiga allá donde están. Como quieres día del Señor, ¿verdad? Aunque te vayas de vacaciones, donde estés es día del Señor. Y me recuerdo que me hicieron una pregunta hace tiempo a personas no cristianas cuando me preguntaban sobre el Shabbat y el día de reposo y esas cosas. Y me decían, ¿el día del Señor aplica cuando estás de vacaciones o nada más cuando estás trabajando? Porque dice, 6 días trabajarás y el séptimo reposarás, ¿verdad? ¿Y qué tal si estás de vacaciones y no trabajaste los 6 días? Como quiera, tienes que guardar el día de reposo. Sí, como quiera. De hecho, cuando estás de vacaciones y no hiciste nada de las actividades cotidianas, es como si cada uno de esos días haya sido día del Señor, ¿verdad? Porque en el día del Señor haces un alto a las actividades cotidianas. Pero donde quiera que estés en la playa, estés en un pueblo mágico, estés en unas ruinas arqueológicas, etcétera, etcétera, sigue siendo día del Señor. Y ese día lo aprovechamos para hacer, especialmente ese día, las cosas que a Dios le agradan. Claro que tenemos que hacer eso todos los días, pero las cosas de este mundo no nos dejan hacer todo lo que podríamos hacer porque hay que cumplir con responsabilidades, ya sea que estés casado o no, hay escuela, hay trabajo, tienes que proveer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estás de vacaciones es como si fuese día del Señor todos los días. Cuando estás de vacaciones y cae en domingo, ¿verdad? Que es día del Señor, no te olvides de que ese día, como quiera, corresponde a Él. Así que no hay vacaciones del día del Señor. Lo único diferente es que no viniste a congregarte. Lo demás no cambia, ¿verdad? Entonces, aquellos que andan de vacaciones, Dios los bendiga allá donde están. Y si son tan espirituales para conectarse a vernos ahorita, pues Dios los bendiga más. Mayor será su recompensa. De hecho, ese es el tema que vamos a ver hoy, la recompensa. Hemos estado hablando de la mayordomía y después de examinar todo lo que es y lo que implica y la responsabilidad, llega el punto de examinar lo que la Biblia dice acerca de la recompensa, porque genera mucha controversia en algunos casos cuando vemos cómo Dios va a recompensar y cuáles son los parámetros para esa recompensa. Para algunos choca en su mente. Algunos tienen la idea de que Dios al final de los tiempos a todos nos va a repartir por igual para que nadie se sienta menos, ¿verdad? De lo que haya, como muchos de los papás hacemos hasta cierta edad con nuestros hijos, espero que lo hayas hecho hasta cierta edad y después ya no, porque sí he conocido papás que así le hacen siempre. No le pueden comprar algo a uno de los hijos porque los otros se sienten, ¿verdad? ¿Cómo? A mí me trajiste, bueno, al revés, a él o a ella le trajiste y a mí no. O sea, es que lo quieres más a él, es que es tu favorita, etcétera, etcétera. No. Yo sé que aparentemente lo justo es que a todos les traiga lo mismo, ¿verdad? Si voy a la tienda, me compro algo y le traigo unas papitas a uno de mis hijos, es natural que mis otros hijos digan a cierta edad, oye, ¿por qué a mí no me trajiste, verdad? ¿Que a mí no me quieres o qué? No, no, sí, y nosotros cuidamos, sobre todo yo. Mi esposo era más de otra mentalidad que después tuvimos que hacer la transición. Pero la mentalidad muchas veces es lo mismo para todos, para que vean que los amo a todos por igual. Y en cierta edad eso hace mucho sentido. Pero cuando empiezan a crecer y tienen gustos diferentes y necesidades diferentes, no se trata de darles a todos lo mismo porque no necesitan lo mismo, ¿verdad? Y si no se han portado bien todos, no debes de darle igual a todos. Tienen que aprender que hay una recompensa gradual, proporcional a lo que has hecho. Y eso es lo que enseña la Biblia. Y algunos, lamentablemente, con buenas intenciones, tratan de mostrar el mismo amor a sus hijos dándoles exactamente lo mismo. Y eso es contrario a la Escritura. Entonces, hoy en día nuestra cultura se ha esforzado mucho por evitar o eliminar las diferencias entre personas. Oye, si a uno le van a recompensar porque le va muy bien, otros se quejan, dicen, no, no deberías recompensarlo así, porque cuando tú le das a ese, hace que todos se sientan mal. Todos los demás que no recibieron un premio se van a sentir mal. Así que eliminemos los premios. Yo entiendo la buena intención de evitar que algunos se sientan mal, ¿verdad? Pero la Biblia dice
que la recompensa va a ser proporcional a lo que hiciste. Y entonces, ¿cómo resolvemos qué va a pasar en el cielo? Cuando alguien, por ejemplo, imagínate que estemos en la fila, y me voy a adelantar un poquito y pasa el apóstol Pablo a recibir su recompensa y luego pasas tú. ¿Va a ser la misma recompensa? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Entonces te vas a sentir mal. Cuando pase Pablo, imagínate que Pablo pasa primero y luego acá la raza común, nosotros soldados rasos, dicen, pues le hubieras dado la recompensa primero a nosotros y luego a los que van a llevar una recompensa mayor, para pues no entristecernos, ¿verdad? ¿Cómo será eso en el cielo? Si la Biblia afirma, como lo hemos estudiado en estos temas, pero hoy vamos a profundizar en la recompensa, si la Biblia afirma que a quien más multiplica, más se le dará, es claro que algunos van a recibir poca recompensa. Incluso Jesús dijo que Pablo fue que dijo, no recibirían recompensa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo explicamos eso a la luz de la Escritura? Por eso necesitamos profundizar. Ya hemos hablado de que la responsabilidad no es igual para todos, porque no a todos se nos dieron las mismas capacidades. Y ya habíamos visto en las parábolas, tanto de las minas como de los talentos, que según hayas multiplicado, es lo que se te va a dar. Así que la Biblia no enseña en ninguna manera que todos iguales, ¿verdad? ¿Todos tenemos el mismo valor ante Dios? Sí, pero no todos seremos recompensados en igual manera. Por eso hay que escudriñar y hay que estudiar con más detalle para entender y tratar de imaginarnos cómo sería. Lamentablemente no tenemos toda la información de la Biblia, pero sí suficiente para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, la semana pasada estudiamos sobre el tema de rendición de cuentas, ¿verdad? Y hablamos sobre la responsabilidad que tenemos y que Dios demandará a cada uno según se lo entregó. Y al hablar de responsabilidad, dijimos que hay dos sentidos en esa palabra. Responsabilidad en el sentido de hacer, o sea, quién lo debe de hacer, y responsabilidad en el sentido de rendición de cuentas. ¿Quién es responsable por lo que se hizo? Puse un ejemplo simple para tratar de ilustrar la diferencia. Un niño está jugando con la pelota, le da un pelotazo y rompe la ventana del vecino. ¿Quién es responsable de haber roto la ventana del vecino? Decíamos, bueno, en un sentido, el niño es el responsable porque fue él quien pateó la pelota, fue él quien rompió el vidrio. Pero el niño no se puede hacer responsable de los costos de reparación de esa ventana. Entonces, dado que el niño no tiene esa capacidad, ¿quién es responsable de lo que el niño hizo? Su papá. Entonces, un sentido de la responsabilidad es quién lo hizo y otro sentido es quién se hace responsable, quién paga las consecuencias o recibe el beneficio. Entonces, bíblicamente hablando, la Biblia enseña que en la doctrina de la mayordomía somos responsables en los dos sentidos. Nosotros somos los responsables de hacer. Tenemos que medir, controlar, administrar y multiplicar. Y para administrar tenemos que planear, ejecutar, verificar y actuar. Pero también esas cosas que yo hice, los resultados, yo soy responsable de ellos. Si yo dedico todo mi tiempo a trabajar y descuido a mi familia, y mi esposa se siente sola, y mi esposa se siente triste, y mis hijos andan en la calle sin corrección, y mis hijos no quieren estar en su casa porque prefieren o se sienten más a gusto fuera, ¿quién es el responsable de eso? ¿Yo? Pero yo no obligué a mis hijos a hacer eso, no, pero es la consecuencia del abandono de mi familia. Por eso les he dicho en distintos temas, ¿quieres tener éxito en el mundo laboral, en el mundo económico? Tienes que sacrificar a tu familia. Fíjate bien, los empresarios más exitosos tienen una familia destrozada. Porque todo ese tiempo que se lo invirtieron a la empresa es tiempo que no le dieron a su familia. ¿Y quién es responsable de los daños en esa familia? Ese hombre que en lugar de dedicarse a su familia, le dedicó a su empresa, a su negocio o a su empleo. Esa responsabilidad, rendición de cuentas, naturalmente el hombre no la quiere tener, la rechaza y la evita. Lo vemos desde Adán, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta a Adán qué fue lo que pasó, cómo es que están desnudos, y Adán, en lugar de tomar la responsabilidad, la rendición de cuentas, culpa a Eva e indirectamente culpa a Dios. Pero Jesús nos dio el ejemplo contrario, ¿verdad? Jesús se hizo responsable de la iglesia y dijo, no la castigues a ella,
castígame a mí. Y Jesús pagó la deuda. Esa es la rendición de cuentas. Jesús nos dio un ejemplo como mayordomo. Y como mayordomo dio el ejemplo. Mi esposa está mal, pero no la castigues a ella, castígame a mí para que ella esté bien. Y ese es el enfoque que tenemos todos, no nada más los hombres casados, ¿verdad? Todos tenemos esa misma responsabilidad en la rendición de cuentas. Eres responsable de los resultados que tus acciones produjeron. Y cuando alguien de los que está bajo tu responsabilidad está mal, en lugar de decir, tú estás mal, tienes que decir, bueno, ¿cómo hago yo para que tú estés bien? Porque yo tengo que rendir cuentas de ti. Y si eso lo llevas al mundo laboral, te va a ir bien. Porque alguien que está en la administración de personas, que tiene un equipo, un grupo de personas a su cargo, aunque sea uno, tiene que estar pensando con respecto a la mayordomía bíblica, pero en su trabajo. Si tu gente no está funcionando bien, ¿quién es el responsable? Tú. ¿Cómo haces para que tu gente funcione bien? No basta con decir, mira, yo ya hice la lista de las cosas que se tienen que hacer y ellos tienen que hacerlas, punto. Y si no la quieren hacer es porque están mal. No, tú tienes que encontrar la forma de que, a pesar de que es su responsabilidad y obligación hacerla, lo hagan de la manera correcta. Por eso las empresas gastan mucho dinero en ver cómo motivar a sus empleados, cómo capacitar a los líderes, enseñándoles lo que la Biblia enseña hace muchos siglos. Las cosas básicas sobre la mayordomía, la administración, están en la Escritura y eso nos da una ventaja con respecto al mundo que ignora la Biblia. Porque nosotros, si escudriñamos la palabra y nos congregamos y venimos a aprender, estamos aprendiendo sobre administrar, cosa que en el mundo laboral hay que pagar mucho dinero y aquí es gratis. Y es necesario para que lo apliques en tu vida cotidiana. Así que es una enorme ventaja para los cristianos entender la doctrina de la mayordomía bíblica. Entonces, dejando eso ya en la semana pasada, ahora partimos a analizar la recompensa, porque la Biblia dice que hay recompensa y al mismo tiempo no es nuestra principal motivación. No lo hacemos por una recompensa. Los cristianos y el cristianismo en general es atacado por parte de algunos ateos que dicen que es deprimente que a una persona se le tenga que prometer un premio para que haga las cosas bien. ¿Verdad? Dicen los ateos, yo no necesito ninguna recompensa, yo hago lo que es correcto. Y no sabe de lo que habla, porque si no tienes un estándar objetivo, todo es relativo y no puedes hablar de hacer algo correcto o incorrecto. Se requiere un estándar objetivo que solo el cristianismo puede proveer, el teísmo puede darlo. Y si tienes un estándar objetivo, puedes saber qué es bueno y qué es malo. Y los cristianos no hacemos lo que hacemos por una recompensa, lo hacemos por gratitud. Sin embargo, la Biblia habla de recompensa y necesitamos entender, con la información que está en la Escritura, qué hay de esa recompensa, cómo la podemos comprender, qué podemos esperar, cómo podemos imaginar lo que va a pasar. Así que cuando hablamos de los cristianos esforzándonos por hacer las cosas bien, el principal objetivo del cristiano es agradecer a su Señor, agradecer a su Salvador. Y al mismo tiempo la Biblia afirma que podemos esperar recompensa. Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida. Todos somos mayordomos, buenos o malos. Negligentes, no necesariamente malos. Digamos que hay tres categorías. Mayordomos buenos y fieles, mayordomos negligentes y mayordomos malos. Los mayordomos malos son aquellos que van a ser echados al lago de fuego. Los mayordomos negligentes, Pablo se hace referencia a ellos, diciendo que serán salvos aunque como por fuego. Y los buenos y fieles, que van a recibir recompensa por lo que hicieron. Entonces, vamos a orar antes de empezar. Señor, gracias por este día. Gracias porque tú nos das tu palabra y podemos escudriñarla. Gracias porque es tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, y nos permite entender y que nos lleva a la práctica, persuadiéndonos de lo que leemos y lo que interpretamos es correcto. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, en ninguno de los temas que estudiamos acerca de ti. Queremos no ser solamente buenos mayordomos, sino buenos teólogos. Queremos escudriñar tu palabra correctamente y llegar a conclusiones bíblicas para poder dirigir nuestros caminos de la manera correcta y poder albergar la esperanza que tu palabra dice de la recompensa que recibiremos, no como máxima prioridad, sino como una consecuencia de lo que estamos haciendo aquí para extender tu reino.
Ayúdanos a entender y a aplicarlo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Lucas 19, 12 al 19, donde Jesús especifica que así como hay una responsabilidad gradual, también hay una recompensa proporcional a lo que se te asignó. Lucas 19, 12 al 19, dice: así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir: no queremos a este por rey. A pesar de todo, fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Se presentó el segundo y dijo: Señor, su dinero ha producido 5 veces más. El rey le respondió: a ti te pongo sobre 5 ciudades. Y ahí ves la proporcionalidad de la recompensa y los resultados, ¿verdad? 10 veces más te pongo sobre 10 ciudades. 5 veces más te pongo sobre 5 ciudades. Como podemos ver, a cada uno de ellos se le dio habilidades diferentes y multiplicaron, ¿verdad? Ambos están en la categoría de buenos y fieles. Ambos. Porque multiplicaron al doble. No la misma cantidad porque no se les dio lo mismo, pero ambos duplicaron lo que tenían y están en la categoría de buenos y fieles. Así que fíjate bien, no se trata exclusivamente de qué tanto hiciste, sino de qué tanto hiciste dependiendo de lo que se te dio. Porque si el que se le dio 10 lo multiplica 10 veces y al que se le dio 5 lo multiplica 5, en un sentido estricto, ¿quién generó más? Pues el que multiplicó 10. Sí, pero porque se le dio 10 también. Entonces, el criterio no es la cantidad que multiplicaste, sino la proporción que multiplicaste según lo que se te dio. ¿Me explico? Ambos multiplicaron al doble. Ahora vamos a 1 Corintios 3, 5 al 8. Dice: después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Nuevamente ahí está, que es proporcional. Cada uno será recompensado según su propio trabajo. Entonces, si te fijas en la parábola de los talentos, el ponerlo sobre 10 ciudades, pregunto yo, ¿es parte de su sueldo, de su salario, o es algo independiente de su sueldo y su salario? Cuando a él se le entregan 10 talentos, por así decir, y los multiplica y genera otros 10, esos 10 talentos que se le dio y los que multiplicó no son de él, ¿verdad? Él, con lo que invirtió y multiplicó, obtuvo para su sustento y regresó la cantidad doble de lo que hizo. Él tuvo un sueldo mientras estuvo haciendo eso, pero la recompensa no es un sueldo, ¿verdad? No es algo que se te debe. Eso es importante entenderlo. Cuando hablamos de recompensa, no estamos hablando de justicia. No se trata de que te den algo que tú te ganaste. ¿Me explico? Cuando hablas de salario, eso es algo que se te debe. Eso es algo justo, ¿correcto? Pero cuando hablas de recompensa, estás hablando de algo independiente a tu sueldo y tu salario. Entonces, cuando dice Pablo, tanto Apolos como él somos iguales, está hablando del valor a los ojos de Dios. Todos los hijos de Dios valemos igualmente, tenemos igualmente el mismo valor, la sangre del Hijo de Dios, ¿verdad? Pero las cosas que tú hiciste recibirán una recompensa según lo que hiciste. Entonces, cuando vemos aquí el apóstol Pablo hablando de recompensa, la palabra griega se traduce como recompensa, que compensa adecuadamente una decisión particular. Pero no me gusta que ahí está la palabra recompensa tratando de entender lo que significa recompensa, ¿verdad? Entonces se nos traduce como recompensa esa palabra,
pero según el diccionario del Gibbs es una recompensa que compensa adecuadamente una decisión particular. Si nos vamos a la Real Academia Española, ¿qué encuentras sobre la palabra recompensa? Encuentras 3 sentidos. Número 1, compensar el daño hecho. Número 2, retribuir o remunerar un servicio, como un salario. Y número 3, premiar un beneficio, favor, virtud o mérito. Un premio. Un premio no es algo que se te debe, ¿verdad? Es un extra que alguien quiere darte. Ahora, las empresas en el mundo laboral comprendieron esto hace tiempo. Y cuando tú tienes a gente trabajando y según la empresa en la que estés, se establecen metas. Y si llegas a esta meta, hay una recompensa, ¿verdad? Un extra. No es parte de tu sueldo. Está condicionado a llegar a esa meta. ¿Por qué hacen eso? Porque eso motiva a las personas. Entonces, si yo voy y cumplo con mi trabajo, gracias. Si yo voy y cumplo con mi trabajo y hago todo lo que tenía que hacer, llegué temprano como debo de llegar temprano, me salí a la hora que debe de ser, incluso un poco más tarde, haciendo un poco de trabajo extra. Todas las actividades que me asignaron, todas las hice bien y a la primera. ¿Eso merece recompensa? No, porque para eso te pagan, ¿verdad? Tú no puedes reclamar una recompensa por hacer las cosas bien. Pero la empresa dice, si tú cumples bien tu trabajo, vas a llegar aquí, pero si me das este extra, si llegues a esta meta, yo te recompenso. En algunos casos es con dinero, otros casos te dan un diploma nada más. En otros casos te dejan entrar con descuento a algún lugar, ¿verdad? El punto es que están diciendo, ok, este es tu trabajo y tu salario, pero esto merece una recompensa. Y de los 3 sentidos que habla la Real Academia Española, compensar el daño hecho, de eso no está hablando el apóstol Pablo en la Biblia. Retribuir o remunerar un servicio, tampoco está hablando de un salario. Está hablando de premiar. Es un beneficio, un favor en virtud o mérito. No es hiciste lo que tenías que hacer, es hiciste más de lo que tenías que hacer. Esa es la parte importante para comprender la recompensa. Ahora, hablé yo de mayordomos de 3 tipos, ¿verdad? Buenos y fieles, negligentes y malos. Los malos mayordomos son aquellos que no fueron elegidos para salvación, ¿verdad? Que pensaron en sí mismos nada más y trataron de beneficiarse con lo que tenían, solamente ellos mismos y los suyos, y no multiplicaron para Dios. No hicieron esas buenas obras que glorifican al Padre. Esos van a ser echados al lloro y crujir de dientes, dice la Biblia. Pero hay mayordomos negligentes que no van a ser condenados. Van a ser salvos, pero su negligencia va a quedar expuesta. Vamos a 1 Corintios 3, versículo 12 al 15. Dice Pablo, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, habla Pablo del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina fundamental. Las verdades innegables, no negociables del Evangelio. Jesús es Dios, ¿verdad? Es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Y se encarnó y murió por nosotros, saldando nuestra deuda, pero además vivió una vida perfecta, donde Dios imputa la justicia de Cristo a nosotros. No nada más borra nuestra deuda, sino que nos da la justicia de Cristo. Y esto se recibe gratuitamente, mediante la fe en Cristo Jesús. Son verdades innegables, bíblicamente no negociables. Cualquiera que las niegue, las distorsione, las altere, no tiene el fundamento de Cristo. Y aquí está hablando de alguien que sí tiene el fundamento correcto, sí tiene una doctrina correcta, pero fue muy negligente en lo que se le asignó y sufrirá pérdida, no recibirá recompensa, sin embargo no pierde la salvación. ¿Me explico? Así que los mayordomos fieles recibirán recompensa según su trabajo.
Pero los negligentes no. Tanto unos como los otros van a ser puestos o expuestos a un juicio de parte de Cristo para determinar que lo que tú agregaste sobre el fundamento eran oro, piedras preciosas, algo que el fuego no puede destruir, o cosas inservibles, heno, paja, hojarasca, cosas que el fuego consume. Eso que tú hiciste arriba del fundamento, tu trabajo como mayordomo, va a ser puesto a prueba. Y va a ser evidenciado si lo que hiciste realmente era bueno a los ojos de Dios o si nada más era bueno a tu pensar, a tu forma de ver, a cómo lo ve tu congregación, a cómo a ti te parece mejor. Y eso va a hacer que eso que construiste sea consumido. Pero debemos notar que tanto Jesús como Pablo ubican el tiempo de esta recompensa hasta cuando Jesús regrese. Lucas 19, 12 al 13. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Hasta que yo vuelva. 1 Corintios 3:13. Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Habla del día del juicio. ¿Cuál día del juicio? 1 Corintios 4:5. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Entonces, hasta el día del juicio. No el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Quien esté ante el trono blanco para ser juzgado va a condenación. De ahí ninguno se salva, porque van a ser juzgados según sus obras. Pero este juicio del que habla, pues se conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los salvos. Nosotros vamos a comparecer, todos los elegidos para salvación, y no vamos a ser juzgados para condenación, sino para recompensa, si es que mereces una recompensa. Así que una cosa es el juicio por obras, donde todos van a ser condenados porque todos han pecado, y otra es el juicio para determinar la recompensa que recibirás. Y es aquí donde cada uno de nosotros va a ser o va a darse cuenta de que si lo que hizo estaba bien o estaba mal, si es valioso a los ojos de Dios o no. Entonces, los mayordomos fieles invertimos esfuerzo, trabajo, tiempo, dinero, pensando en el futuro, ¿verdad? Nos sacrificamos hoy para obtener beneficios mañana, para después. Esto es lo que se llama gratificación retrasada, ¿verdad? Y tú lo puedes ver mucho también en las redes sociales y todo este rollo que traen ahora de la masculinidad y todo eso, de que un verdadero hombre sabe sacrificarse y retrasar la recompensa. Pensar, voy a sacrificarme hoy y después cosecharé los beneficios. Ese es un principio bíblico también, ¿verdad? Cualquiera que se haya metido a estudiar una carrera universitaria sabe qué significa postergar la recompensa, ¿verdad? Si tú te metiste a estudiar hasta que terminaras tu carrera y hay otros que tú conociste que ni siquiera empezaron la prepa o terminaron la prepa y se pusieron a trabajar, yo lo vi, yo estaba de estudiambre todavía, estudiante es la palabra correcta, pero en mis tiempos le decíamos estudiambre. Es un estudiante que pasa hambre por la pobreza, ¿verdad? Entonces, andar de estudiambre significa que nada más tenías lo básico para ir y venir a la escuela y te dedicabas a nada más a estudiar y estudiar y estudiar. Y tú veías que tus compañeros ya hasta su carrito traían. Y tú decían, mira, tú estás ahí todo inepto, mal de la cabeza. En lugar de estar recibiendo los beneficios, sigues pegado a tus libros. Y todos tuvimos que decir, sí, pero le voy a invertir aquí. Aquí hay beneficios que después cosecharé, ¿verdad? Ahora, ¿es una garantía de que te va a ir bien? No. Si no estudiaste la carrera, ¿es una garantía de que te va a ir mal? Tampoco. Tú estás simplemente apostándole a algo, a conseguir llaves para abrir ciertas puertas.
Y aquellos a los que sí les fue bien, y me incluyo, después puedes ver, bueno, ahora yo tengo acceso a cosas que mis compañeros no van a tener acceso porque no tienen las llaves que yo tuve. Y el sacrificio que tuve que hacer mientras ellos disfrutaban valió la pena. Ese mismo enfoque está en la Escritura con respecto a la vida cristiana. Los cristianos ahorita están pensando en ser buenos mayordomos, en negarse a sus propios deseos de su carne, en vivificarse para hacer lo que a Dios le agrada, mientras mucha gente disfruta y se deleita haciendo las cosas como quieran hacerlas. Pero nosotros estamos postergando ese deleite. No nos interesan los deleites pasajeros de este mundo. Buscamos estos que dice la Biblia, que vendrán cuando Jesús regrese. Por eso el apóstol Pablo decía que si Jesús no resucitó, somos los más miserables de los hombres. Porque si resulta que el cristianismo es falso y nosotros invertimos nuestra vida en esto, somos los más miserables en todos los hombres, ¿verdad? Pero si Jesús resucitó, entonces nuestra inversión vale la pena. Va a generar beneficios, pero recuerda, no nos esforzamos por la recompensa, por gratitud, porque Dios ya nos dio todas las cosas. Sin embargo, la Biblia nos enseña a esperar una recompensa. Entonces, esta recompensa será entregada hasta que Jesús regrese. Por eso, en teología se le llama la recompensa escatológica. La escatología es el estudio del final o de las últimas cosas, de lo que pasa después de que mueres, del final de los tiempos. Escatología. Apocalipsis habla sobre la escatología, lo que sucederá al fin de los tiempos. La recompensa escatológica es la recompensa que se recibe al final. ¿Me explico? Y en nuestro caso, que postergamos el disfrutar por hacer las cosas que Dios quiere, como Él las quiere, nosotros ahorita nos concentramos por recibir una recompensa completa. Porque ya vimos que Pablo dice que algunos sufrirán pérdida, ¿verdad? Es decir, que tenemos tiempo, tenemos la capacidad para hacer las cosas bien y muchas veces decidimos no hacerlas bien o no hacerlas tan bien como podríamos. De manera que cuando el fuego pase por ahí, vas a sufrir pérdida. No todo, ¿verdad? No todo necesariamente, pero no como pudiste haberla recibido. Entonces, nuestro enfoque ahorita es esforzarnos por recibir una recompensa completa. Dice 2 de Juan 1:8, cuídense de no echar a perder el fruto de nuestro trabajo. Procuren más bien recibir la recompensa completa. La recompensa completa. Entonces, supongamos que todas las capacidades que Dios te dio, la salud que Dios te dio, el tiempo de vida que Dios te dio, habilidades que Dios te dio, contactos que Dios te dio, todo eso tú lo pudiste haber aprovechado al máximo y lograr un 100% de recompensa. Pero, como luchamos con la carne, a veces decimos, pues al cabo así funciona, así estamos bien, pues ahí se va. Como buen mexicano, dicen algunos. Mañana lo hago. Y no hiciste las cosas tan bien como pudiste haberlas hecho. De manera que tu recompensa no será completa, ¿verdad? Porque estás siendo negligente. No estás haciendo las cosas como deberías, porque se te asigna tiempo, salud, dinero. No puedes tenerlas las tres cosas juntas, ¿verdad? Tenemos salud y tenemos tiempo, pero no hay dinero. Y luego empiezas a crecer, ya no tienes la salud, ya no te queda mucho tiempo, pero tienes dinero. Conseguir esas tres es un reto y no las puedes tener juntas. Tienes que administrar y aprovechar. Ahorita no tengo tiempo, pero tengo la capacidad, tengo algo de dinero, veo cómo le hago. O bueno, tengo tiempo y capacidad, pero no tengo dinero, ¿cómo la consigo? Y tienes que estar buscando cómo hacer las cosas con lo que tienes, esforzarte al máximo, pensando en la recompensa completa. No puedo dejar de hacer lo que debo de hacer, porque un día vas a ser juzgado. ¿Me explico? Entonces, cuando pensamos en eso, creo que ilumina un poco el caso del hijo pródigo. Vamos a Lucas 15, versículo 11 al 14. Dice: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús.
El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando yo lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. El hijo pródigo no entendía ni la mayordomía bíblica ni la recompensa escatológica, ¿verdad? Muchas veces me han dicho: ¿de qué me sirve la doctrina? ¿De qué me sirve tener precisión doctrinal? ¿Sabes que te vas a salvar? Con eso basta. ¿Te sabes los mandamientos? Con eso basta. ¿Para qué enfocarse tanto? ¿Por qué buscar ser preciso doctrinalmente? ¿Por qué ser estricto en la doctrina? Porque tu ignorancia te desvía. La ignorancia bíblica te hace tomar decisiones incorrectas debido a tu ignorancia. Pero la precisión doctrinal te ayuda a tomar las decisiones correctas. El hijo pródigo dice: voy a disfrutar ahora con lo que tengo ahora, ¿verdad? Y piensa en él. ¿Es hijo? Sí, ¿sabemos cómo termina la historia del hijo pródigo? Regresa con su padre, ¿verdad? ¿Y qué hizo con todo lo que le tocaba? Lo desperdició. Es el mayordomo negligente, que el juicio pasa sobre su obra y sufre pérdida. Es salvo, aunque como por fuego. Cuando nuestra doctrina no es correcta y tomamos decisiones, es muy probable que esas decisiones, al no estar bien informadas, te lleven a cosas incorrectas. No que te pierdas tu salvación y esas cosas, no, pero afectan seriamente tu mayordomía y lo que va a pasar contigo cuando seas juzgado. El hijo pródigo no entiende la mayordomía bíblica ni la recompensa escatológica. Él está pensando en otro tipo de recompensa que también está en la Biblia. Entonces el mayordomo fiel tiene el objetivo de multiplicar lo que le ha sido confiado, sabe que no es de él, sabe que es de su Señor y que tiene que rendirle cuentas a Dios algún día. Por eso, en lugar de pensar en pasarla bien ahorita, está pensando en dar buenas cuentas a su Señor. Por eso cuando hablamos de la recompensa futura, algunos, como yo, durante muchos años podemos concluir que aquí se trata nomás de sufrir, ¿verdad? Aquí se viene a sufrir y allá en el cielo disfrutaremos. Pero conforme avanza la vida cristiana, tú te das cuenta que hay días en los que Dios te trata muy bien, ¿verdad? En las que dices: esto no me lo esperaba, qué buena noticia. Hay como una recompensa directa y luego se acaba. Y por más que te esfuerzas, las cosas no llegan. Y por más que ahorras, llegas a ahorrar 1,000 pesitos y sale algo que tienes que gastar 8,000. Y luego ya a duras penas sales, pagas y ya ahorraste otros 2,000 pesitos y toma una enfermedad y las medicinas y gastas 5,000. Y no se da. Y hay veces que ni te esfuerzas y ya juntaste. Y tratamos de darle un sentido, qué es lo que está pasando, pero cristianos tienen que entender que no es karma, ¿verdad? Algunos lamentablemente dicen: es que me he portado bien. Y como me he portado bien, me llegan las bendiciones. No, eso no es bíblico. Eso es karma. Si te portas mal, te va mal. Si te portas bien, te va bien. Quizás algunos se pueden decir: se parece a la ley de Moisés, pero no estamos en la ley de Moisés. Tú te vas a dar cuenta conforme avance la vida cristiana que aunque estés haciendo las cosas muy bien, te va mal. Y a veces estás haciendo las cosas mal y te va bien. Y entonces tienes que entender que lo que Dios está haciendo contigo y la recompensa, tú no la puedes determinar en base a cómo te estás portando. No son tus acciones. Es otra cosa. Entonces, sí podemos afirmar en la Biblia que también hay recompensa presente, pero no está garantizada. ¿Me explico? Y Jesús nos da un detalle muy importante con respecto a la recompensa presente. Así que vamos a Lucas 10, 5 al 7. En cualquier casa que entren, digan primero: paz a esta casa. Si hay alguien que promueva la paz de ustedes reinará en ella, y si no, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa.
Ahora aquí, la palabra salario es exactamente la misma palabra en griego que Pablo usó cuando hablamos de recompensa. Aquí la palabra, la traducción directa, porque el trabajador tiene derecho a su recompensa. Pero dice, no tiene mucho sentido porque está hablando de derecho. Y como esa palabra griega tiene 3 sentidos, entonces aplica la de salario, ¿verdad? Pero está hablando de una especie de recompensa por lo que haces aquí. Y esto es lo que justifica que haya pastores dedicados de tiempo completo al ministerio. Y si él está de tiempo completo en el ministerio, es justo que la congregación provea para sus necesidades. Y eso es lo que dice Jesús aquí. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No andes de casa en casa. Está hablando, tú estás trabajando para Dios y para nada más, entonces es justo que tengas esta recompensa aquí mismo. Que tus gastos básicos, ya sea por medio de un sueldo o como en este, te proporcionan el sustento, es necesario que así sea. Que recibas en el presente esta especie de recompensa, pero está más involucrada la justicia, ¿verdad? 1 Corintios 8, 16 al 18. Perdón, 1 Corintios 9, 16 al 18. Dice, sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar acerca de las buenas nuevas, las buenas noticias, pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De que aunque Pablo tenía derecho a esa recompensa presente, ¿verdad? De que la iglesia se haga responsable de su sustento, como Pablo dice, como otros apóstoles, que cuando viajan la iglesia les paga, y menciona a Pedro, que Pedro viajaba con su esposa y también pagaban los viáticos de su esposa. Dice Pablo, ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho a eso? ¿O solo nosotros tenemos que trabajar para sostenernos a nosotros mismos? Entonces Pablo está diciendo, tanto Bernabé como yo tenemos el mismo derecho que Pedro, pero no lo queremos tomar. ¿Cuál es la recompensa de la que habla Pablo aquí? Que es exactamente la misma palabra en griego. Dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Pues que el predicar acerca de las buenas noticias pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Y aquí habla de otro, no está hablando del sustento, sino de Pablo diciendo, niego ese derecho por otra recompensa. La recompensa de ver que el evangelio avanza sin estorbo, sin tropiezos de dinero. ¿Me explico? Y eso lo conocemos bien en Árbol Plantado. Qué orgullo se siente ver que haya personas que estén aprendiendo de las cosas de Dios, que estén entendiendo cosas que nunca habían entendido. Que las personas dicen, en 20 años, en 30 años de cristiano, nunca había aprendido tanto que en estos pocos meses. Y sin que pagaran un solo peso por tenerlo. ¿Cuántas personas he escuchado yo que dicen, esos pastores todo lo hacen por dinero? Para todo te cobran en las iglesias. Eso es lo único que quieren. El diezmo, cae con el diezmo. Y yo les he dicho, ¿qué tal si hubiese una iglesia donde no hay petición de diezmos? No, esas iglesias no hay. ¿Qué tal si hubiera personas que trabajan gratuitamente sin pedir nada a cambio? Nada de esas personas no hay. Yo sí conozco. Yo sí conozco personas. Digo, si tú encontraras una iglesia que no cobra y que nadie cobra por lo que hacen, ¿te convencerías que aún hay un cristianismo vigente? Y dicen, sí, si eso existiera, sí. Ok, y ya no les digo más porque no le puedo decir yo, ¿verdad? Pero ahí está la muestra. Después se dan cuenta y dicen, yo no sabía que ustedes hacían eso. Y una vez una me dijo, eso mantiene viva la esperanza de que hay personas que sí les importa a Dios. Pero no estamos diciendo que que un pastor reciba dinero por su trabajo esté mal. Bíblicamente es válido. Pero hay un orgullo especial en decir, yo no le pido dinero a nadie. Como Pablo decía, con nuestras manos nos sostenemos a nosotros mismos y ayudamos a los que no tienen.
para que el evangelio se predique sin estorbo. Nadie nos puede acusar de que hacemos las cosas con tal de ganar dinero. Y esa es una recompensa presente. No tenemos que esperar hasta que Cristo venga. Eso lo disfrutamos en el presente. Así que si hay recompensas en el presente, el gozo en el ministerio, se habla más de eso. El orgullo por ver que aquellos que vinieron a Cristo por medio de ti estén haciendo las cosas bien. El orgullo de saber que aquellos que están siendo instruidos en la Biblia están dando buen ejemplo y buen testimonio. Esa es una recompensa presente. ¿Sí las hay? ¿Está garantizada? No. Fíjate cómo lo explica Jesús. Marcos 10, 28, 31. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Ahora, cuando dice aquí, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, está hablando de una recompensa presente, ¿verdad? Pero ¿qué hay de 100 veces más? ¿Lo debemos interpretar así, literal? ¿Quién ya recibió 100 veces más o nadie dejó nada? Dices, no, hombre, yo no dejé nada, ni casa porque no tenía, ni terreno porque no tenía, ni padre ni madre. No, yo sigo con todos, por eso no recibí nada. Pero el que diga, oye, yo sí, a mí me costó mi familia. Desde que se enteraron que yo soy cristiano, me corrieron de la casa. Ya no me hablan. Sí he conocido casos de esos. Personas que perdieron su mamá, su papá, sus hermanos, porque traicionaron la tradición familiar. Se hicieron aleluyos. Lo peor que les pudo haber pasado. Ya nadie los mira a los ojos, nadie les quiere hablar por traidores. Ellos sí pueden decir, yo perdí madre, padre y hermanos. Ok, ¿recibirás 100 veces más? ¿Vas a tener 100 papás y 100 mamás o cómo está ahí? Bueno, vamos a Lucas 18, 28 al 30. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Aquí ya no habla de 100 veces más, sino de mucho más. Entonces, 100 veces más no está hablando literal, ¿verdad? Es una expresión que si tú checas el contexto, si tú te vas a la palabra griega, 100, es una sola palabra en griego y se nos traduce como 100 veces más, pero es una sola palabra griega. Dice el diccionario Helps, literalmente 100 veces más, pero también se usa simbólicamente en la escritura como totalidad. Entonces, cuando tú vas de las palabras del Evangelio de Marcos y luego te vas a las de Lucas, que están hablando exactamente del mismo evento, ves que no es literal 100 veces más, sino mucho más. Ahora, según las palabras de Jesús, cuando dice casas, terrenos, padres, madre, hijos, hermanos, hermanas, todo eso, ¿cómo lo entendemos? Hay dos categorías, ¿verdad? Lo terrenal, que son casas y terrenos, que son cosas materiales, y lo inmaterial, que no es algo que tú posees, ¿verdad? Como padre, madre, hijos, hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo recibirás más hermanos y hermanas, madres e hijos? En la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hermanos, miembros de la misma familia, ¿verdad? Y hay personas que, como el apóstol Juan, el apóstol Pablo, llaman como hijos a otros porque ellos los estudiaron, los enseñaron y los instruyeron, ¿verdad? Y esos que son llamados hijos, como el apóstol Juan les decía, hijitos míos, reciben a un padre. Ahora, cuando la Biblia dice que nos ayudemos unos a otros, llevando las cargas los unos de los otros, aquí vamos a encontrar que hay familias disfuncionales, familias funcionales, y unos a otros compensan las necesidades y se ayudan, se dan el ejemplo correcto. Los hijos que no tienen padre pueden ver cómo es un padre en la iglesia, ¿verdad? Viendo a otros hermanos en Cristo haciendo bien su papel de padre. Aquellos que no tienen hijos, por la edad o porque sus hijos ya se fueron o porque nunca los tuvieron, pueden ver cómo ayudar a otros que están sin padre o sin madre y los tratan como a hijos. Y se suple todas esas relaciones en la iglesia. Así que no nada más
es la parte relacional que tenemos en el cuerpo de Cristo, sino también habla de bienes materiales. Ahora, ¿está garantizado, especificado? No, pero es algo que puede pasar. Entonces, no solamente pensamos en cuando Cristo venga, también experimentamos conforme pasan los años de la vida cristiana que Dios recompensa cosas aquí en la tierra. Tanto en el ministerio, en la iglesia, como en lo laboral. Si tienes un negocio y te esfuerzas sin descuidar lo importante, puedes cosechar resultados, ¿verdad? Recompensa del esfuerzo, por la calidad en lo que haces, en el trato con los demás, en el servicio, en el producto. Puedes trabajar y ser de excelencia en un empleo y puedes recibir recompensa, porque Dios hace que vean tu esfuerzo, que vean el talento y te promuevan a cosas mejores. Así que sí, es verdad, bíblicamente también hay recompensa en el presente. Pero debe quedar claro, no lo hacemos por la recompensa. La recompensa es una consecuencia de una buena mayordomía y no está garantizada, porque puedes ser un muy buen mayordomo y te va muy mal. La Biblia sí promete que habrá días buenos y días malos. Y tú puedes hacer este ejercicio que te va a tomar algo de tiempo, pero es muy útil. Lee Proverbios. ¿A qué conclusión llegas en Proverbios? Si hago las cosas bien, me va a ir bien, ¿verdad? Luego lee Eclesiastés. ¿Y a qué conclusión llegas Eclesiastés? No importa lo que hagas, te va a ir mal. Ok. Luego lee Job. Job parece que nada más había leído Proverbios. Y cuando le va mal, dice, ¿qué pasó? Yo todo lo he hecho bien. Y le vive como si estuviera viviendo Eclesiastés, que le va mal aunque haya hecho el bien. ¿Y en qué termina el libro de Job? En que es imposible que un ser humano pueda entender cuándo le va bien y cuándo mal, cuál es la causa-efecto, porque Dios tiene un plan superior a todas las cosas. Y Él decide cuándo sí y cuándo no por tus acciones, sino por el objetivo que Él ha puesto en ti. Por eso dice al final Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es Dios quien controla cuándo sí y cuándo no. No eres tú. Y Dios no te debe nada, porque no eres la mascota de Dios que está aquí para tratar que sea feliz en esta vida. Dios está moldeando tu carácter y el mío para que seamos cada vez más como Cristo. ¿Me explico? Así que cuando hablamos específicamente de recompensa y de según el trabajo que hemos recibido, también tenemos que leer estas palabras de Jesús en Lucas 17, 7 al 10. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno, después tú podrás cenar? Pausa. ¿De qué está hablando aquí? Un empleado, un esclavo en aquel entonces, que es lo mismo ser empleado hoy, bíblicamente hablando, está haciendo lo que tiene que hacer en el campo. Cuando llega a la casa, ahora sí como que a descansar y a comer, dice, ¿acaso se le dice, ándale, ven, siéntate a comer? No. Le dice el amo, cámbiate de ropa, no estás sudado, prepárame la comida porque yo voy a comer y después comes tú. ¿Me explico? Sigue cumpliendo con sus responsabilidades. Él recibe sustento, techo, vestido y protección por hacer esas cosas. El hecho de que diga, oh, ya ando bien cansado, ¿significa que le tienen que dar un trato especial? No, porque se le está dando lo que es justo por su trabajo, ¿verdad? Versículo 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben de decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Fíjate bien esto, porque he visto que las nuevas generaciones batallan mucho con este tema en el trabajo. He conocido personas con poca experiencia laboral, se entiende, que llegan a tiempo, hacen lo que les pides bien y a la primera. Todo lo que les pides lo hacen y ocupan bien su tiempo y están esperando una felicitación. Pregúntome yo, ¿debe ser felicitado por eso? ¿Sí o no?
Y es más, algunos dicen que esperan un aumento de sueldo. A ver, en términos bíblicos, hacer bien todo lo que te piden y a la primera, ¿requiere una recompensa? No, no. Pero es que casi nadie lo hace. Sí, casi nadie lo hace. Todos son muy desobligados en su trabajo. Pero el hecho de que tú seas responsable no merece una recompensa. Eso es lo que se te paga por hacer. ¿Me explico? Entonces hay muchachos y muchachas que por hacer lo que tenían que hacer están esperando que les aplaudan y que digan, wow, bravo, vamos a hacer director a este muchacho. No, no tiene sentido. Y es algo bíblico. No tiene sentido. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos debe de bendecir porque leímos la Biblia. Dios, pero esta semana leí la Biblia todos los días. ¿Cómo es que no me vas a conceder lo que te pido? Me he portado bien, me he sacrificado mucho, he negado mi carne, he hecho las cosas del Espíritu. Yo creo que ahora sí me concedes la PlayStation 5, el carro, el iPhone nuevo, algo. ¿Cómo? Dice Jesús, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Ahora pregunto, ¿quién ya cumplió con todo su deber? Levante la mano. Ni a siervo inútil llegamos, ¿verdad? Ni a siervo inútil llegamos. Estamos todavía muy por abajo de este siervo que se considera un inútil porque solo hizo lo que tenía que hacer. Y ninguno de nosotros, ninguno ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ninguno. Entonces, ¿de qué recompensa me hablas? ¿Recompensa de qué o por qué? Fíjate, ya leímos claramente que la Biblia habla de recompensa. Y el propio Jesús dice que si fueses perfecto, no mereces ninguna recompensa, porque eso es lo que debes de ser. Papás, mamás, enséñenle bien eso a sus hijos, porque luego andan reclamando premios por hacer las cosas bien. No, hacer las cosas bien es tu obligación. Hiciste más de lo que tuviste que haber hecho, ahí sí hay recompensa. Para que cuando lleguen a los trabajos no hagan el oso, pidiendo aumentos por hacer lo que tenían que hacer. Y luego se van, no, aquí la empresa no me valora. No estás entendiendo, no entiendes el mundo. Por eso tú, cuando estés pensando en que te van a aumentar el sueldo y piensas, pues he llegado temprano, he hecho todo lo que me piden, no te engañes a ti mismo. Porque luego hay personas que viven frustradas con su trabajo por su propia mala imaginación. Dicen, aquí no me valoran. ¿A qué te refieres? Hago todo bien y sigo ganando lo mismo. A ver, ¿te presionan para que te vayas? No. ¿No te dan permisos cuando los pides? Sí me dan, pero no avanzo. No avanzas porque no has hecho nada más de lo que tenías que hacer. ¿Me explico? Es simple, es bíblico, pero parece que mucha gente no lo sabe, no lo ha escuchado en toda su vida o no lo quiere ver. Entonces, en el estándar bíblico, ¿quién de nosotros merece recompensa? Ninguno. Sin embargo, la Biblia dice que habrá recompensa. ¿Cómo entendemos esto? Efesios 2, 8 al 10. Todas nuestras buenas obras ya habían sido ordenadas por Dios. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea que me estás diciendo que toda buena obra que yo haga ya había sido ordenada por Dios. Y además, toda buena obra que yo haga, Dios tuvo que intervenir en mi vida para hacerla.
Todas las malas obras que yo haga, esas sí son mías. ¿Verdad? Pero entonces, ni siquiera hago todo lo que debería de hacer. Y las cosas buenas que hice no cuentan para mí, porque fue Dios a través de mí. Entonces, ¿cuál recompensa? ¿Cómo entendemos esa recompensa? Que la Biblia afirma que hay una recompensa. Bueno, en pocas palabras, Dios premia a sus siervos por lo que Él mismo hizo en ellos. ¿Me explico? Dios premia a sus siervos por lo que Él mismo hizo en ellos. ¿Y qué sentido tiene eso? El sentido de glorificarse. Fíjate, la recompensa de la que habla la Escritura para los mayordomos buenos y fieles no es algo que merecemos, es algo que Dios regala en base a lo que Él quiso, de manera que Él sea glorificado. Vamos a este ejemplo, Mateo 20, 8 al 15, la parábola de los viñadores. Para el que no la conozca, explico brevemente para no leerla completa y enfocarme en la parte que quiero llegar. Hay un dueño de un viñedo y ya es tiempo de cosechar, ¿verdad? Y se requieren muchas manos para poder cortar todos la fruta, las uvas que se requieren para poder procesarlas, convertirlas en vino lo que vayan a hacer. Se requieren muchas manos y este señor sale a buscar trabajadores. Sale muy temprano en la mañana. La costumbre de aquel entonces es que cualquier jornalero independiente, no era un esclavo, ¿verdad? No estaba empleado en un lugar, él era independiente. Iba a cierto lugar y cualquiera que necesitara jornaleros sabía que si iba ahí encontraba jornaleros disponibles. Es como una bolsa de trabajo, ¿verdad? Actualmente tú buscas trabajo, te metes tu currículum en una bolsa de trabajo y las empresas buscan ahí a ver quiénes están disponibles. Es el equivalente. Entonces sale muy temprano en la mañana porque necesita jornaleros de ese día. Ahora, dato histórico importante, trabajaban un día a la vez y se les pagaba un día a la vez. No trabajaban toda la semana para un sueldo semanal, no. Y si trabajaban ese día y no les gustaba, el otro día ya no iban. Entonces, cada día tenías que ir a buscar jornaleros. Si estaban ahí los mismos de ayer, significa que les gustó seguir trabajando contigo y los podías volver a emplear. Si ellos sí quieren, pero tú no, pues ya no los contratas otra vez. Es decir, cada día tenías que buscar quién trabaja en tu viñedo. Sale bien temprano en la mañana, encuentra unos desocupados y le dice, vengan a trabajar, les daré lo que es justo, la jornada de un día. Siguen faltando manos, llega el mediodía, va y busca y encuentra jornaleros desocupados y le dice, vengan a trabajar y les daré lo que es justo. Falta una hora para que acabe la jornada y necesita manos todavía, sale y encuentra a otros desocupados y les dice, vengan a trabajar y les daré lo que es justo. ¿Ok? Tiene trabajadores que están desde la primera hora de la mañana, trabajadores que están mediodía nada más y trabajadores que estuvieron una hora nada más. Ahora sí, Mateo 28 al 15. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su salario, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban recibir más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Aquí se nos traduce que como a las 5 de la tarde, en el contexto, si lo tratamos de poner actual, la hora de salida es a las 6 y contrataron unos a las 5. Van a que les paguen y ellos esperan que les paguen una hora de trabajo, pero les paga un día entero. Se enteran los que trabajaron el día entero y dicen, si a ellos les pagaron todo el día por una hora, nosotros que estuvimos 8 horas, ¿te imaginas cómo nos va a ir? Llega el turno de cobrar y les pagan sus 8 horas. Obviamente esto genera quejas, ¿verdad? Y es tan común este caso. Versículo 11, al recibirla, comenzaban a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaban una sola hora, dijeron. Y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. ¿Entiendes la queja? Es injusto, dicen. No es justo que a él le dé más y a nosotros no. ¿En base a qué fue el sueldo que le dieron a las de una hora? ¿En base a qué? ¿Cuál fue el criterio? Su salario era de una hora y les dieron 7 más, ¿como qué? Como un regalo.
¿Se la merecían? No. Y estos que trabajaron las 8 horas y aguantaron el solazo, les dan sus 8 horas. ¿Les hicieron alguna injusticia? No. Entonces, ¿por qué se quejan? Dice aquí el versículo 12. Esos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaban una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él contestó uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te da envidia que yo sea generoso? Ahí está el punto. Esos que trabajaron una hora y Dios les da 7 más gratis, ¿por qué razón se los dio si no la merecían? Para que Dios fuese glorificado. Yo soy generoso, dice Dios. Y cuando te da esas 7 horas adicionales, tú aprendes que Dios es generoso. Entonces, ¿los recompensó porque merecían? No. ¿Porque hicieron todo lo que tenían que haber hecho? No. Los recompensó para gloria de su nombre, para revelar cómo es Él. Y esa es la parte que nos pasa en la vida cristiana, que a veces tratamos de asociar a una recompensa o un castigo. Olvídate de recompensa o castigo. Dios se está glorificando. Te está mostrando cómo es Él. No te está diciendo, a ver, hagamos cuentas, ahí te va. Te tocan 1,000 pesos por lo que hiciste. No puedes tú determinar eso. Cuando dices, oye, hice las cosas bien y no me está yendo bien, Dios está glorificando y te está enseñando algo. Cuando dices, no, ando mal y me fue bien, Dios está glorificando y te está enseñando cómo es Él. Pero nosotros desviamos la atención a nosotros mismos y decimos, a ver, creo que ya le entendí. Si hago esto, Dios me da. Si no lo hago, no me da. Y te olvidas del carácter de Dios y piensas que eres tú quien puede controlar cómo recibir cosas del Señor. Y eso está mal, muy mal. Por eso, cuando habla de la recompensa, es mucho más interesante entender que aunque depende de tus acciones, no es algo que mereces. Es la manera en que Dios se va a revelar a ti. Por eso, cuando tú buscas sobre recompensa, vas a encontrar mucha información en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis. Pero si vamos a la parábola de las minas y los talentos, Mateo 25, 20 al 23, no la voy a leer por tiempo, dice, te pondré a cargo de mucho más como recompensa, ¿verdad? Hiciste bien, buen siervo y fiel, te voy a dar mucho más. Recompensa, aquí es responsabilidad. La parábola de los talentos, te doy el gobierno de 10 ciudades o sobre 5 ciudades. La recompensa ahí es responsabilidad, ¿verdad? Luego, si te vas a Apocalipsis 3:21, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Aquí está hablando de gobierno como recompensa. Luego, 1 Corintios 6, 1 al 3. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Y aquí está hablando de juicio y autoridad. Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, no lo voy a leer, pero te hago un resumen. Como promesa de recompensa en la iglesia está comer del árbol de la vida, no sufrir daño de la segunda muerte, dar del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, autoridad sobre las naciones, la estrella de la mañana, ser reconocido ante el Padre delante de los ángeles, ser columna del templo de Dios y grabar sobre él el nuevo nombre de Jesús. Hay muchas cosas mencionadas como recompensa, ¿verdad? Creo que podemos concluir que no todos vamos a tenerlas todas, ¿correcto? No todos vamos a tenerlas todas, porque Pablo aclara que hay algunos que sufrirán pérdida. Ahora piensa, ¿quién sufrirá pérdida?
¿Quién de aquí hizo todo perfecto, de manera que no va a perder nada? Todos sufriremos pérdida, ¿verdad? Todos, unos más y otros menos. El único hombre perfecto fue Jesús. Pero todos nosotros, cuando pase el fuego por nuestra obra, va a haber pérdida, ¿verdad? Es inevitable. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Primera de Corintios 3:12 al 15, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Entonces, dado que ninguno de nosotros tiene una obra perfecta, todos vamos a sufrir alguna pérdida. ¿Correcto? ¿Qué se sentirá? ¿Te has puesto a pensar? ¿Puedes tratar de imaginar ese momento? ¿Qué se sentirá estar ante el tribunal de Cristo y ver que el fuego consume lo que hiciste? Parte o todo lo que tú hiciste. ¿Se sentirá vergüenza? ¿Qué crees? Algunos, como yo, entran en conflicto. ¿Cómo que vergüenza? ¿No se supone que ya estamos en el cuerpo glorificado? ¿No se supone que ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor? Entonces, ¿qué se sentirá? Estar ahí y ver que hay cosas que tú hiciste que Jesús no aprueba, que el fuego las consume. ¿Cómo conciliamos eso? Bueno, cuando tú lees Apocalipsis 21, que ya no habrá llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, está hablando del cielo nuevo y tierra nueva, después del milenio. Y los cristianos no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar Apocalipsis, ¿verdad? Ya sé que el milenio es literal y vienen 1000 años en el futuro donde Cristo reina, o es algo que ya se cumplió, los cristianos no se ponen de acuerdo. Pero lo que sí podemos entender es que cuando dice sufrirá pérdida, algo vamos a experimentar y hay que ponerle un orden lógico a eso. Así que quisiera tratar de hacer este ejercicio de imaginar cómo sería ese momento y cómo conciliamos ambas cosas. El sentir vergüenza y lo que la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y ya no habrá más llanto, no más tristeza ni más dolor. Piensa, la Biblia no especifica si es un evento público o privado. Los cristianos tampoco se ponen de acuerdo en eso. Hay quienes afirman que sería público, hay quienes dicen es privado. La Biblia no dice ni uno ni lo otro y no niega ni lo uno ni lo otro, así que es adiáfora. Tú puedes concluir que es un evento privado y todos vamos a ver cuando tú pasas al tribunal y todos vamos a decir, ¡ah! Todo ese cochinero hizo. ¿Todos lo vamos a ver? ¿O solamente tú y Cristo? No lo especifica la Biblia, las dos son posibles. El punto es que imagínate, ahí está Jesús en el trono, como la Biblia lo describe, con rostro de fuego, con ojos de sol, resplandeciente, el arco iris sobre él, y te llama por nombre. Es tu turno de ser juzgado. Llegas ante el tribunal de Cristo. Ojo, sabes que no vas a ser condenado. Sabes que eres hijo de Dios. Sabes que tu nombre está en el libro de la vida. Así que no te acercas con temor de Jesús. Te acercas a tu Salvador, ¿verdad? Ahí está el Salvador, las manos traspasadas. Sabemos que cuando resucitó fue la muestra que le dio a los discípulos de que era el mismo. Así que cuando lo veamos vas a ver las marcas en sus manos. Y si es posible, en sus pies.
Tu obra va a ser puesta ahí de alguna manera y va a haber una llama resplandeciente. Y la llama se va a acercar a tu obra, ¿verdad? Y tú ves ahí todo lo que tú hiciste desde que visaste la vida en Cristo. De todo el fundamento correcto que tuviste, todo lo que hiciste en tu mayordomía. Con tus papás, con tus pertenencias, cuando te casaste, cuando los hijos, nietos, hasta donde te haya tocado vivir. Todo lo vas a ver ahí y cómo el fuego empieza a pasar por ahí. Y cosas que tú considerabas muy importantes, vas a ver que se consumen. Cosas a las que tú les diste mucho valor, vas a ver que se consumen. El fuego las consume. Y tú ves a Jesús en todo su esplendor y ahora puedes ver con claridad que Él es digno y se merecía todo de ti. Pero aquí no lo veíamos, aquí no lo entendimos y en muchas ocasiones hicimos lo mínimo indispensable para cumplir con el compromiso. ¿Qué pasará dentro de ti viendo que se consume? Que hay cosas que tú hiciste que Jesús no aprueba. ¿Qué se sentirá? Señor, ahora que lo ves, ahora que sabes que todo pasó, pude haberte servido mejor y no lo hice. ¿Estás consciente de eso? Pudiste haber servido mejor a Dios y no lo hiciste. Todos debemos estar conscientes que hasta el día de hoy pudiste haber hecho las cosas mejor y no lo hiciste. Y ahí va a quedar evidenciado que en algunas cosas fuiste mediocre y va a ser consumido. ¿Qué crees que se sienta? Se va a sentir feo. Señor, pude haber hecho más por ti. Ahí va a estar cuando desperdiciaste tu tiempo viendo la tele, TikTok, tomándote fotos, en lugar de hacer lo que deberías de hacer. Va a ser consumido. Tu carácter que no puedes controlar porque no tienes disciplina en las cosas de Dios, todo eso va a ser consumido. Y cuando eso te empiece a embargar por dentro, lo que la Biblia dice es que Jesús te dirá, yo te he amado desde el principio y me entregué por ti. El fuego va a pasar y ahí va a quedar algo, oro, piedras preciosas, cosas que sí hiciste bien, las obras que estaban destinadas que tú hicieras, las que Dios intervino en tu vida para que las hicieras, ahí están y van a estar brillando. ¿No te vas a sentir acusado? ¿Jesús no se va a enojar contigo? Sí que vas a quedar en evidencia. Sí te vas a dar cuenta que pudiste haberlo hecho mejor y que Él se lo merecía, pero decidiste no hacerlo. Y vas a ser confrontado con la verdad. Pero ahí va a estar las obras que Dios predestinó para ti. Y Jesús va a decir, bien, buen siervo y fiel. Y enjugará las lágrimas de tus ojos. Y entonces no habrá más llanto, no habrá más tristeza y no habrá más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Puedes imaginarlo? Si puedes imaginarlo, puedes entender. No debes desperdiciar el tiempo ahora. Que un día todo lo que tú hayas hecho para el Señor va a quedar evidenciado y también lo que hiciste para ti. Pude haberte servido mejor, Señor. Pude haberte servido mejor. Y es verdad, podemos hacerlo mejor. De eso habla en recibir la recompensa completa. No podemos entender claramente en qué consiste la recompensa, pero el juicio es claro. Y cuando recibes la recompensa, tú vas a saber perfectamente, porque ya fuiste juzgado, que no la mereces. No la mereces. Lo único que quedó ahí de oro, de piedra preciosa, es lo que Dios hizo por medio de ti. No hay nada tuyo ahí. Y Dios te va a dar una recompensa donde Él se glorifica contigo. Y tú vas a conocer a Dios de una manera diferente.
Por eso entre las distintas recompensas que habla de Apocalipsis, te daré una piedrecita con un nombre nuevo. Quizás a algunos nos toque eso. Y vas a ver la piedra y ahí dice el nombre que te describe quién eres, como cuando Dios le cambió el nombre a Abraham o cuando le cambió el nombre a Jacob. Y vas a conocer algo de Dios que nunca antes habías conocido. Y la recompensa para eso sirve. Quizás algunos van a ir a gobierno, otros van a ir a emitir juicios, otros van a hacerse responsables de otras cosas, no sabemos. Dios decidirá, pero lo que Él te dé como recompensa, vamos a tener, por cierto, que no merecemos nada. Y vamos a entender qué significa que Dios recompensa la obra que Él hizo en nosotros. Porque lo que el fuego no va a consumir no es mérito nuestro, es la obra de Dios a través de nuestras vidas. Colosenses 3, 23 al 24, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Mientras más conocemos a Dios, más peso debe de tener estas palabras. Ustedes sirven a Cristo el Señor. La recompensa que recibiremos es por gracia. Ninguno de nosotros la puede demandar. Ninguno de nosotros puede ser arrogante por lo que va a recibir, porque a todos nos quedará muy claro que no la merecemos. Así que no hay forma de calcularla. No hay forma de que tú hagas tu estimación y pensar qué vas a recibir. Porque en última instancia no es mérito tuyo. Es un regalo que tiene que ver con las cosas que Dios te hizo pasar en esta vida. Cuando digas, pero es que yo soy muy paciente, ¿quién te hizo paciente? Dios. Es que yo soy muy humilde, ¿quién te hizo humilde? Dios. ¿Qué hay tuyo que puedas reclamar? Nada. Sin embargo, la recompensa la recibiremos. Entonces, hermanos, no trabajamos para Dios por la recompensa. La recompensa es una consecuencia del trabajo que damos a Dios. El enfoque central, que en aquel día vamos a ver con claridad, vamos a ver quién es Jesús ante toda la creación y vamos a ver lo que toda la creación le da a Jesús y luego se va a examinar lo que tú hiciste por Él. Y ese es el momento difícil. No pudimos comprender quién era Él y a quién estaba sirviendo. Leí sobre Spurgeon, el príncipe de los predicadores le llaman. Y una reina le dijo, ven a trabajar para mí, deja eso y ven a trabajar para mí. Y Spurgeon le contestó que jamás dejaría el trabajo que tiene por algo inferior. ¿Cuál sería el honor de que una reina te llame a trabajar para ella? No es nada fácil, nada sencillo, es un enorme privilegio. Y Spurgeon dijo que nunca dejaría lo que tiene por algo inferior. Él dice es más servirle a Jesús. ¿Cuántos de nosotros vemos las cosas así? ¿Cuántos de nosotros tenemos el orgullo de ser siervos de Dios? Algunos ni siquiera quieren decir que son cristianos, porque les van a decir aleluyas. ¿Te das cuenta? Por eso es importante la doctrina. Por eso es importante la precisión doctrinal, para conocer cada vez más a Dios y estar conscientes a quién le estamos sirviendo. Y ser coherentes con eso que sabemos. ¿Me explico? Así que, ¿hay recompensa? Sí. ¿Qué será? No tengo idea. Lo que sí sé es que no la merezco. Y cuando la reciba, Dios se glorificará en mí. Lo que ahora puedo anticipar es que no quiero decir, Señor, pude haberte servido mejor. Quiero servirle lo mejor que pueda hoy.
explico? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé cómo te esté yendo hoy. Si piensas que Dios te está bendiciendo, te está castigando, muchas veces ni siquiera podemos entender eso. A veces pensamos que Dios nos está bendiciendo y no, estamos en pecado. Y el placer que sentimos es el placer de la carne, no viene de Dios. Y a veces decimos que Dios nos está castigando y no, no te está castigando, te está enseñando. A veces somos tan ciegos para interpretar las cosas que nos pasan, que es un error basarnos en nuestra percepción para decidir si vamos bien o vamos mal. La Escritura es la referencia. Y si a Él le plació ahora que estés pasando dificultades, no lo veas como el karma. Dios se está mostrando a ti. Dios se está mostrando a ti. Eso es lo que tienes que entender. No se trata de tu proceder. Sí, la Biblia enseña que hay consecuencias de nuestras malas acciones. Eso es verdad. Pero sus bendiciones son inmerecidas. Hay recompensa presente y recompensa futura, escatológica. Las dos las vamos a experimentar. Esforcémonos por hacer lo mejor que podamos las cosas para Dios hoy. Busquemos, como dice la Escritura, la recompensa completa. Que podamos, como dijo Pablo, presentarnos ante Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan rectamente la palabra de verdad. Nos equivocamos, sí, y por medio de la palabra buscamos la corrección. Por eso puedo tener la frente en alto, porque no me escondo de mi Señor. Reconozco mi pecado y acudo a Él, y Él me da arrepentimiento. Tener la frente en alto no significa perfección. Significa que yo conozco a mi Señor y requiero un Salvador. Así que medita en eso y vamos a orar juntos. Señor, gracias, porque podemos experimentar de la recompensa presente y nos enseña sobre la recompensa futura. Anhelamos escuchar de ti estas palabras, bien buen siervo y fiel. Queremos ser fieles en lo poco que tenemos. Comparado con todo lo que hay, todo lo que tú tienes, lo que has puesto en nuestras manos es muy poco, Señor. Y a veces pensamos que es mucho, que no podemos con lo que nos has dado. Nos arrepentimos de nuestra incredulidad, Señor, de nuestra falta de confianza en ti. Tú eres sabio. Y lo que has puesto en nuestras manos, nos has dado la capacidad para administrarlo. Ayúdanos a no estar quejándonos por lo que nos pasa. Al contrario, poder buscar el propósito en lo que nos pasa, conociéndote cada vez más a ti, agradeciéndote, Señor, por los días buenos y los días malos según nuestro criterio, agradeciéndote que cuando pasa el tiempo nos permites entender cosas que no entendimos hace tiempo, cosas que nos pasaron y no supimos por qué, en tu misericordia con el tiempo nos haces entender que siempre estás con nosotros. A veces pensamos que estamos solos, pensamos que nos has abandonado, pensamos que nadie nos ve, pero tu palabra afirma que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos a entender esa realidad, Señor. A entender, como decía Elías, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía que todo lo que hacía y lo que decía, lo hacía en tu presencia. Estaba consciente de eso. Ayúdanos, Padre, a entender y a estar conscientes que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que lo que hacemos, Señor, que sea lo mejor que podamos hacer para ti. Estamos limitados, no tenemos todo el tiempo, o la salud, o los recursos, tú lo sabes, según las capacidades que nos has dado, Señor. Pero queremos multiplicar lo que nos diste. Sea mucho o poco comparado con otros, queremos darte buenos números, buenas cuentas. Queremos ser y hacernos responsables
de lo que nos corresponde hacer y de los que están a nuestro cargo. Queremos, Señor, multiplicar las buenas obras para que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, a entender cómo una buena mayordomía te glorifica, cómo el esforzarnos por hacer las cosas bien y retrasar el placer te glorifica. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en ese día en que daremos cuentas, queremos rendir buenas cuentas. Ayúdanos y concédenos a no perder el tiempo, Señor, en las cosas de este mundo. Hacer lo que tenemos que hacer en este mundo como parte fundamental de obtener el sustento, de obtener techo, vestido, protección, todo lo que eso implica, pero dejándolo en el lugar que le corresponde. Que no nos identifiquemos por nuestro trabajo, que no nos identifiquemos por nuestro negocio, no nos identifiquemos por nuestros hijos, sino que tengamos claro que nuestra identidad está en que somos siervos de Jesucristo. Que podamos entender el valor y el privilegio que eso conlleva, Señor, para que podamos vivir honradamente, digno del llamamiento que nos has hecho, Señor, de manera que por medio de nuestras acciones tu nombre sea glorificado. Y como congregación, si cada uno hace la parte que le corresponde, que como congregación podamos ser luz en las tinieblas, Señor, que podamos mandar el mensaje correcto, que tú eres Señor, que tú restauras, tú rescatas, tú perdonas y tú capacitas para la obra que has encomendado a tus siervos. Ayúdanos, Padre, para que en lo individual y juntos como iglesia glorifiquemos tu nombre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Ok, si hay preguntas, bien, 15 minutos como máximo a tratar de responderlas. Leo la primera, Blanca Solórzano, pregunta, ¿por qué el Señor nos quiere dar recompensa o el galardón por lo que hemos hecho si todo lo que hacemos son hechos en Dios y no hay nada en nosotros bueno para hacerlas? Bueno, ya la respondí, ¿verdad? Para gloria de su nombre. Por medio de su recompensa, Él se va a glorificar a nosotros. En términos simples, Dios recompensa en nosotros la obra que Él hizo en nosotros. Siguiente, Alondra Castañeda, pastor, si me falta de provisión, no me llega aún teniendo buenas acciones. ¿Dice usted que es por otra razón o razones? ¿Cuáles son? Mira, la Biblia enseña que si Dios alimenta a las aves y viste a las flores, ¿cuánto más a nosotros, que valemos más que las aves y más que las flores? Jesús enseña que el que no conoce a Dios se preocupa por esas cosas, pero el que conoce a Dios sabe que nuestro Padre es bueno y sabe darle buenas cosas a sus hijos. Entonces, Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Gracias. Esto tenemos que entenderlo así. Las aves, dice Jesús, no trabajan, no almacenan en graneros y Dios les provee día a día. Pero tienes que observar con cuidado que las aves no se quedan en su nido, ¿verdad? No se quedan nada más con el pico abierto esperando que les llegue la comida, a menos que sean unos polluelos. Pero las aves salen a buscar, los cuervos salen a buscar. Y si tú pones atención, todos los días salen a buscar comida. A pesar de que la Biblia afirma que Dios es quien les da el sustento a las aves, quien las alimenta, las aves salen a buscar su comida. Y ahí está el punto que debemos entender. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por obtener el sustento. Pero de si llega o no, depende de Dios. Y el criterio de cuánto necesitamos es de Él y no nuestro. Te lo digo por experiencia. Yo llegué a quejarme mucho tiempo porque no tenía lo que necesitaba. Y Dios no me dio lo que yo decía que necesitaba. Y con lo que Él me dio, me ajusté y vivimos bien. Y me enseñó que el criterio del sustento necesario es el criterio de Él y no el mío. Porque así como yo pensaba, o algunos pueden pensar hoy en día,
Netflix es una necesidad básica. Redes sociales son una necesidad básica. Ciertas cosas son una necesidad básica. La Biblia dice, no. Comida, techo, vestido. Dios ha prometido que a sus hijos jamás los abandonará. El problema es que nosotros hemos establecido nuestro propio criterio qué es lo mínimo que necesitamos. Y ese es el problema. A mí me costó mucho aprender esto. Me tomó como 7 años entenderlo. Hasta que gracias a Dios lo pude entender. Llegó el día en que no teníamos más que para la cena de hoy, y es todo. Para mañana no teníamos nada. Y mi esposa y yo aprendimos a decir, gracias a Dios porque Él nos provee. Y pudimos disfrutar esa tarde. Yo hice todo lo posible por conseguir trabajo, proyectos, nada funcionaba. Entonces concluimos, si yo ya hice como las aves, de ir a buscar y Dios no me dio, Dios considera que lo que tengo es suficiente. Y ese día, aunque fuese muy humilde nuestra comida, le dimos gracias a Dios. ¿Y sabes qué pasó el día siguiente? Volvió a llegar para ese día. Y Jesús dijo, cuando oren digan, danos hoy nuestro pan de cada día. Ese es el modelo bíblico. Nuestro problema es que no lo aceptamos. Queremos dame la semana de este mes o dame el mes completo. Dame para aprovisionarme, dame para esto. No, 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 no. El pan nuestro de cada día. Aprendimos a vivir hoy. ¿Y mañana? Mañana no me preocupo. Mi Padre sabe mis necesidades. Mañana voy a salir a buscar el sustento. Y confío en que Dios me va a dar para mañana. Esa es la clave. El problema, la gran mayoría de nuestros problemas es lo que nosotros pensamos que merecemos, lo que pensamos que necesitamos. No, Dios te asigna un presupuesto y Él no falla. Y si tú dices, necesito 1,000 pesos y te dio 100, Dios no falla. Te está diciendo algo, solo necesitas 100. Y un buen administrador no se pone a pelear que le den más, se pone a demostrar que eso lo puede hacer rendir al máximo. Fíjate el enfoque del administrador. Cuando tú estás en una empresa y te dicen, este es tu presupuesto, llores, chilles, patalees, no te van a dar más dinero. Y tu trabajo es hacer el máximo con ese dinero. Lo mismo aplica con la escritura. Dios prometió que te va a proveer. Y de los 1,000 que tú querías, te llegaron 100. Dios te está diciendo, esos 100 son suficientes. Administra lo que tienes y demuéstrale a tu Señor que esos 100 pueden ser bien administrados. Y lo que dice la Biblia es que si en eso eres fiel, entonces te puede dar más. Ahí está el enfoque bíblico y la base es la mayordomía. Así que cualquiera que esté en una situación crítica, no piense que es un castigo, piensa que Dios se está mostrando a ti. Y si tú eres un buen mayordomo, vas a administrar bien lo que Él te dio para ese día. Siguiente. Pastor, ¿puede explicar de forma práctica Lucas 13:30? Los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Bueno, eso puede tener un contexto. Está hablando con judíos. Está hablando con los israelitas que son los primeros en recibir la revelación de Dios, ¿verdad? Aunque siempre ha habido gentiles que conocen de Cristo, por ejemplo Abraham, por ejemplo Job, que es contemporáneo a Moisés, el suegro de Job, que era siervo, era sacerdote de Dios, aunque no estaba en el pueblo de Dios, siempre ha habido gentiles que conocen de Dios, pero la ley y la revelación específica fue dada a los judíos, a los descendientes de Israel. Los últimos que han recibido esa revelación fueron los gentiles. Y en tiempos de Jesús, Jesús dijo, los últimos son primeros. Eran los que estaban aceptando el Evangelio. Eran los que iban a venir pronto a los pies de Cristo. Y los primeros, los últimos. Si tú ves las profecías, los últimos en venir a Cristo son los judíos que fueron puestos en dureza, ¿verdad? Y en necedad. Entonces, por ahí hay un contexto sobre judíos y gentiles que se puede analizar con más detalle. Caray, llegaron muchos y se movió aquí. Déjame acomodarme rápido. Aquí está. No, se fue muy lejos. ¿Qué pasó con este WhatsApp? Estaba en el abril. Aquí está, otra vez. Dice,
David, buen día, pastor, Dios lo bendiga. En el pasaje que dice que deje casa, esposa, hijos, etcétera, por causa del Señor y del Evangelio, ¿no se refiere como algunos dichos pastores que se entregan presuntamente al Evangelio sin involucrar a su familia y termina abandonándolos tal como el empresario que se entrega a su trabajo, ¿verdad? ¿O a qué se refiere en ese punto en particular? No, mira, si alguien dice que deja a su familia por el ministerio, asimismo se descalifica, porque uno de los requisitos para ser anciano o diácono es que sepa gobernar bien su familia. Entonces, si alguien, por irse a servir a Dios, descuida a su esposa y a sus hijos, en automático debe ser removido de su ministerio. ¿Me explico? Porque el requisito es gobernar bien su casa. Y se da el argumento, si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo podrá administrar la casa de Dios? Entonces, no puede referirse a un hombre que se entrega al ministerio abandonando a sus hijos. Eso es contrario a la Escritura. Aquí se refiere a aquellos que por seguir a Cristo, su familia los deja. Y mencioné los ejemplos, ¿verdad? Familias con una tradición católica romana, nadie sabe de qué se trata el catolicismo, pero todos se jactan de ser católicos. Dios le habla a uno, le abre su mente, la ilumina, entiende la Escritura y se aleja de esas prácticas que prácticamente consisten en pura tradición y se echa en contra de su familia. ¿Cómo pudiste traicionar a tu santa abuela? ¿Cómo pudiste traicionar a la Santísima Virgen María que te salvó cuando eras un niño? Cosas de ese tipo. Y se vuelven los apestados y nadie quiere hablar con ellos y nadie los invita a las reuniones de familia, nadie les quiere hablar. Ellos, por causa de Cristo, perdieron padre, madre, hermanos, algunos hasta hijos, por causa del Evangelio. Ese es el ejemplo bíblico correcto. Dice, puede ser más directo y mencionar qué acciones o ejemplos toma en cuenta Dios para la recompensa. Los que creen que la salvación se pierde, ¿se podría decir que son mayordomos negligentes? Mira, ¿qué acciones y ejemplos toma en cuenta Dios para la recompensa? Las buenas obras que dice la Escritura, ¿verdad? Cuando habla de oro, piedras preciosas, está hablando de lo que es valioso para Dios. Y ahí está en la Escritura clara toda la revelación de Dios, la voluntad preceptiva, todo lo que está escrito, todo lo que es la vivificación, lo de negarse a ti, negarse a sí mismo, amar al prójimo, llevar las cargas de otros, servirle a otros con los dones que Dios te ha dado. Todas esas son las buenas obras que glorifican al Padre y esas son los tesoros que tienes allá arriba. El punto es que la Biblia afirma que es por medio del Espíritu Santo que tú haces esas cosas, ¿verdad? Entonces es un fruto del Espíritu en ti, una consecuencia del Espíritu Santo en ti, de manera que no es mérito tuyo. Pero esas son las obras que son tomadas en cuenta como buenas obras, como cosas valiosas a los ojos de Dios. Todo lo demás, como predicar el Evangelio, como dijo en una parte el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo sinceramente y otros nada más por orgullo, ¿verdad? Algunos nada más quieren hacer cosas para Dios para que la gente los vea. Aunque estás haciendo, entre comillas, cosas buenas, tú no estás haciendo nada bueno, porque tu intención no es honrar ni glorificar a Dios, sino recibir un beneficio. Por eso Jesús dijo, no sean como los hipócritas que cuando ayunan, andan con la cara toda demacrada. Y se les aseguro que esa es toda la recompensa que recibirán. ¿A qué se refiere que cuando la gente lo ve y dice, está ayunando? Es todo. Es todo lo que van a recibir por su ayuno. Porque aunque el ayuno es bueno y útil, hacerlo para que los demás sepan que tú ayunas, arruina la obra que estabas haciendo. La hipocresía de lo que estás haciendo. Entonces, el juicio va a estar basado en aquello que Dios ha revelado que es bueno, las buenas obras que glorifican al Padre. Y todo lo que parece bueno, pero que con otra intención lo hiciste, quizás a mis ojos se ve bien, ¿verdad? Hay personas aquí en la iglesia que yo les veo y digo, mira, se congregan, son constantes, están trabajando en un ministerio, qué bien, pero yo no sé su corazón. Quizás algunos están aquí diciendo, para que Dios me ayude, porque si no, no puedo. Yo lo que quiero es que me dé dinero y que le ayude a mi negocito. Bueno, ¿de qué le sirve todo eso que está haciendo? De nada. Si es salvo, cuando pase el fuego, va a sufrir pérdida por todo lo que estaba haciendo. Porque lo que estaba haciendo era buscar su propio beneficio. ¿Me explico? No estaba sirviéndole a Dios por gratitud, sino para que él reciba un beneficio, que le vaya bien en su trabajo, que le vaya bien con su esposa, que sus hijos sean buenos hijos, pero no está enfocado en Dios, no entiende que ha sido salvado. Usa a Dios como un medio para obtener algo.
Esas cosas, cuando pasa el fuego, aunque todos pensamos que es oro, el fuego va a demostrar que nada más era paja. Esa es la parte en cuanto a las buenas obras que debemos considerar. Y cuando dice los que creen que la salvación se pierde, ¿se podría decir que son mayordomos negligentes? Si no hacen lo que les corresponde, sí. Ahora, es más difícil para alguien que piensa que la salvación se pierde tener una buena mayordomía, porque ellos viven con un temor constante a que Dios los rechace. No pueden acercarse confiadamente a Dios porque ellos piensan que su salvación depende de lo que han hecho. Ellos creen que la recompensa es algo que se gana, que la salvación es algo que tú sostienes con tus acciones, y eso es una muy mala doctrina. No pasa el criterio bíblico. Entonces, es muy difícil ser un buen mayordomo cuando no tienes la doctrina correcta. Siguiente, dice, buenas tardes, cuando a un atleta se le entrega una medalla por obtener uno de los primeros lugares de la carrera, ¿el atleta no lo merecía? Si no, entonces la recompensa es otra forma de Dios de expresar su gracia, no su justicia. ¿La recompensa es sinónimo de regalo? Mira, sí, cuando un atleta gana el primer lugar, la medalla que recibe es un reconocimiento a su mérito. Ahora, piensa en la vida cristiana. Las cosas buenas que tú hiciste van a recibir una recompensa, como el atleta, ¿verdad? El atleta acaba la carrera, si llega en primer lugar, una recompensa, en segundo lugar otro y en tercer lugar otro, ¿verdad? Ok, en la vida cristiana pon la misma analogía. Hay buenas obras, tú estás avanzando bien, excelente, vas a recibir una medalla, pero si analizamos con detalle, ¿quién hizo esas buenas obras? ¿Cuál es la respuesta? ¿Tú o el Espíritu Santo en ti? El Espíritu Santo en mí. Entonces, ¿tú te la mereces? No. Entonces, ¿por qué te da la recompensa? Dios recompensa su obra en ti. Y eso que te da como recompensa, que tú no mereces porque lo bueno que hiciste fue de Él, es para que tú conozcas a Dios de una manera como nunca antes lo has conocido. ¿Se entiende? Entonces, ¿es proporcional? Sí, aunque tú no eres el que se lleva el mérito de lo bueno que hiciste, pero está diseñada para que tú, con todo lo que Dios te hizo vivir, con todo lo que no dejó que vivieras, con todos los errores y carencias y las formas en que Él te usó, cuando te dé esa recompensa, tú y solo tú vas a conocer a Dios de esa forma especial. ¿Me explico? Es como la parábola de los que se les pagó 7 horas extras, además de la que trabajaron. Nadie más pudo experimentar qué se siente recibir eso y cómo es conocer a Dios de esa manera más que el que la recibió. Ahí está la parte que yo decía que hace que sea más interesante. Que no se trata de que a todos nos dio dinero y a quién le dio más dinero. No. Se trata de que ahora tú conoces a Dios de una manera en que nadie más lo conoce, porque solamente tú llevaste la vida que llevaste. Y tendremos mucho tiempo para que nos cuentes, ¿verdad? Esa es la parte también yo considero muy importante. Ahorita escudriñamos y conocemos a Dios a través de la Escritura. Y cuando hay hermanos que nos hablan de la Escritura y lo que han vivido, también conocemos a Dios. En aquel entonces, ahí va a estar Dios. Y ahí van a estar tus hermanos que tienen un conocimiento que tú no tienes. Y vas a poder investigar sobre Dios y sobre tus hermanos y conocer a Dios por medio de tu experiencia y lo que tus hermanos han conocido de Dios por medio de su experiencia. Y no va a haber fin. Por eso, mi hermano, si no disfrutas conocer de Dios aquí, no te imagines que vas a estar la vida eterna con Él. Porque te vas a dar la aburridota de tu vida en la eternidad allá. Si te causa gozo y placer conocer de Dios y te hace feliz el haber entendido algo nuevo de Dios, la vida eterna es para ti en su presencia. Ahí vas a vivir feliz de la vida conociendo cada vez más, entendiendo el orden de lo que Él hizo. Pero si no eres capaz de desear conocer a Dios leyendo un poquito, no te imagines que vas a estar la vida eterna en su presencia. Porque Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. ¿Me explico? Dios no va a obligar a nadie a estar con Él. Los que deseamos estar con Él, vamos a estar ahí. A los que no, se les va a conceder, nunca vas a estar con Él.
Ese es el infierno. Así que júzgate a ti mismo. Las cosas de Dios y de su palabra y de su escritura son cosas aburridas. Examínate muy bien. No seas una cabra loca. Pero si conocer de Dios, si su revelación te alegra y te motiva, entonces la vida eterna va a ser un lugar de mucha alegría y mucha felicidad y mucha satisfacción. Eso es algo que tú no puedes mentirte a ti mismo. Jesús les dijo, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Aunque hicieron muchas cosas, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Ellos sabían que seguían siendo malvados. Puedes engañarnos a todos nosotros, pero a Dios y tú no los puedes engañar. Entonces examínate bien. Ahora hay oportunidad de ser cambiado y transformado, ¿verdad? Estás a tiempo. Cuando tu vida se acabe o Cristo venga, ya no hay oportunidad. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien. ¿Sí quedaron algunas preguntas ahí pendientes? Bueno, las leeré y veré si en la próxima semana están respondidas en el tema o trataré de darles respuesta. ¿Es todo entonces? No hay avisos en línea, ¿verdad? Muy bien, despedimos la transmisión entonces. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.